y el amor de Dios pues traspasa los límites. Yo los bendigo y a la vez físicamente les doy gracias por conectarse. Como ya les decía el hermano Carlos, el día domingo, por las razones que él ya les indicó, vamos a estar llegando a ustedes por conferencia y esperamos que ojalá puedan conectarse también. Son 2 días de la semana en que podemos lograrlo, mis amados hermanos, para meditar en la palabra de Dios. Y vale la pena los esfuerzos. Amén. Vale la pena. Así es que bendiciéndolos a todos ahí sí que desde la zona 6 a mi hermana Arelis, y allá en la Saquerti, mi hermana Andrea, y en la zona 15 con los hermanos Uyú. Y acá en la zona 7, Dios les bendiga. Los espero siempre a todos, ¿verdad? Y que juntos pues nos edifiquemos. Antes de empezar, quiero preguntar si todos están bien con el audio, o yo tengo que bajar, o están escuchando bien. Entonces, muy bien, amados hermanos. Los veo bien preciosos a todos, graciosos. Dios los bendiga. Y amén, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Bien, entonces vamos a dar inicio en esta hora de la tarde o ya de la noche a este tema que lo he titulado La concupiscencia. Voy a decir en esta forma al respecto de la salvación. Ninguno de nosotros podía tener la salvación, no la podía ganar. Y solo porque no había ni un justo, ¿verdad? Nadie podía ganar esta salvación. Agradecemos infinitamente a nuestro Padre Celestial que envió a Jesucristo. Y Él, el único justo que pudo ganar la salvación para nosotros. Jesús ganó esa salvación y la ganó para todos. Algunos desconocen entonces las fuerzas de las leyes. Las desconocen. Es porque no se interesan, o porque quizá en el lugar donde están no se esmeran en enseñar estas cosas. Y ciertamente yo debo saber qué es la fuerza que me impulsa a la actuación. Y pues de esto se trata, de ir conociendo. Está la ley del Espíritu, que es la ley de Dios, y está escrita en nuestro corazón. Y está la ley del pecado, y podríamos hablar, como he venido hablando de las leyes, pero en este caso voy a hablar de la concupiscencia. Es la lucha carne contra espíritu. Dios puso un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros. Pero entonces cuando hablamos de la concupiscencia, hablamos de un deseo ansioso. Un deseo ansioso, un apetito desordenado, una codicia. Hablar de la concupiscencia también es hablar de la incontinencia, de un vicio. Un vicio, bueno, es una codicia ilegítima y desordenada. La concupiscencia es una tendencia ligada a impulsos de la carne producidos por la iniquidad. Ahora vamos observando muy bien el cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia. Y si hemos nacido de nuevo, creo que nos han enseñado cuál es el cuerpo de Cristo. Pero al final, mis amados hermanos, ¿qué es lo que nos está moviendo? Si tenemos algo en contra de alguien, si en nosotros hay desespero, si en nosotros hay tristeza que no podemos dominar, y que por esas fuerzas que tiene también la carne por medio de la iniquidad nos impulsa a hacer cosas y no nos podemos detener, es necesario decir que tenemos problemas. Tenemos problemas. Y sabemos nosotros que el único que nos puede ayudar es Cristo. Lo sabemos, pero hay veces solo lo sabemos y no podemos sentir esa ayuda.
Sin embargo, cuando sabemos acercarnos a Cristo, que sabemos que es hacer su voluntad y amarnos entre nosotros, llegamos a comprender que es el Señor el que lucha por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Porque viéndonos lejos así, sin percibir, es como que estamos esclavizados. Es como que estamos esclavizados al mismo pecado del cual nos libertaron. Yo estoy hablando de la concupiscencia por los deseos. La concupiscencia en el corazón. Y vamos a ir a Romanos capítulo 1, porque me es necesario hablar de los peligros. Y recordemos que venimos de un mundo que estaba condenado en nosotros. O sea, nosotros estábamos condenados con el mismo mundo. Pero ahora ya Cristo nos salvó de esa condenación. Entonces, hablando de esas concupiscencias en el corazón, fíjese que el mensaje nos va a llevar a la santidad, a buscar la santidad, a buscar de Dios, a hacer su voluntad. Porque solo así es como podemos conocer esa fuerza en nosotros. Recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Así es que para ver al Señor hay que santificarse, hay que apartarse de la maldad. Pero hay algo que antes no nos dejaba, pero ahora hay algo que sí que nos lleva, y es su Espíritu, y nos lleva a Dios mismo, porque el Espíritu nos santifica. La palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 22 al 24, dice así: Amén. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hemos salido de un mundo donde podía pasar estas cosas. Pero aún siendo la iglesia, más pueden pasar cuando, conociendo la verdad, no la practicamos, cuando nos alejamos de Dios. Aquí hay peligros de caer en estos mismos deseos de la carne, y los peligros de los que quiero enfocar son de no dar la gloria a Dios. Es muy poco escuchar alabado sea Dios, bendito sea Dios, la gloria sea para Dios. No es tan fácil escuchar en los seres humanos esa alabanza a Dios. Y hay que alabar a Dios. Cada vez que alguien llegó a tu casa puedes decir: alabado sea mi Padre Celestial, que llegaste a casa. Entonces hay que dar gloria a Dios, porque allí hay peligros. Los peligros de no dar la gloria a Dios. La carne tiene sus designios. Los tiene. Y antes estábamos esclavizados en sus designios, en esos designios de la carne. Los designios es hablar de los propósitos. Hablar de los propósitos para el mal. Como encontramos en Génesis 6:5, todo designio de pensamientos era de continuo al mal. Ahora, ¿qué tal si llegan los pensamientos malos? ¿Acaso vamos a llegar a la determinación de hacer la maldad o vamos a cortar con ese pensamiento mal? Porque en Génesis 6:5 está ahí que ciertamente es lo que se veía. Todos los pensamientos eran de continuo, dice, al mal. El deseo del espíritu entonces es contra la carne. Se opone. Entonces el espíritu se opone a la codicia y a toda la injusticia. Amén. Por eso es que tenemos lucha. Hay una lucha interna y que los seres humanos a veces no entienden, pero es por falta de conocimiento que el pueblo perece, como lo dice la Escritura. Es necesario recordar: si ando en el espíritu, vivo para Dios. Vivo para Dios. Y si ando en los deseos de la carne, vivo para el mundo. Pero cuando ando en los deseos de la carne, entonces no puedo percibir a mis hermanos, no puedo hablar con mis hermanos, me alejo de mis hermanos y digo que todos son mis hermanos.
Entonces hay que ponerle bastante cuidado, porque si andamos en el Espíritu, entonces vivimos para Dios. Amén. Y sabemos ver al mismo mundo de donde salimos. Pero por no vivir en el Espíritu, muchas veces es que se le da rienda suelta a la carne y el diablo logra engañar. Si Dios no estuviera con nosotros, ¿qué fuera de nosotros, mis amados hermanos? Si no tuviéramos la misericordia de Dios, ¿qué fuera de nosotros? Mire el tiempo que estamos pasando. Pero debemos interesarnos más en esto, esforzarnos más en esto, en llegar a comprender, en llegar a entender este camino, porque nada de esta tierra se compara a lo venidero. Nada de esta tierra va a compararse a aquella ciudad, a aquello que Dios nos tiene preparados. Entonces, si ando en la carne, vivo para el mundo. La pasión de la carne debe ser crucificada. ¿Recuerdas el mensaje? Crucificados con Cristo. Entonces la pasión de la carne debe ser crucificada. Quiero que con mucha atención estés escuchando. Lo que Gálatas dice al respecto de esto, Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos a unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces entendemos que es andar en el Espíritu. Pero la tristeza ha invadido. Las preocupaciones, la vanagloria está opacando. Porque entonces eso lleva a dar rienda suelta al deseo de la carne. O sea, nuestra batalla, como estábamos hablando por ahí en un mensaje, que el liderazgo es de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe de liderar en su vida, pelear la batalla con la carne. Y usted sabe que el Espíritu es el que gana. Porque todo el que se santifica gana en Cristo. Gana en Cristo. Entonces, ¿qué se siente? ¿Qué se siente vivir para Cristo? ¿Se siente feliz? Todos decimos sí. Pero ¿qué se siente cuando está la lucha? Cuando no encontramos qué hacer. Ahora digo lo contrario. ¿Quién se siente feliz irritando a otro? Fíjense que llega a los pensamientos. Muchas veces el irritar a otro llega como que quisiéramos que le pasara algo malo a alguien. Eso es una tentación en el pensamiento. Mayormente si te hizo algo. Y luego se empieza a pensar, ojalá y le suceda esto. Cuidado, mis hermanos. Bendiga la tierra. Amén. Cuidado con todo esto. En este tiempo que estamos viviendo, más que nunca bendiga la tierra para sacar bueno de ella. Bendiga la tierra. Es claro, ¿quién podría sentirse feliz irritando a otro? Pues el que anda en la carne. Claramente lo estoy diciendo. ¿Quién se siente grande por lo que tiene? Anda en la carne. Mientras otros solo pelean con las enfermedades corporales. Ese es un grave problema. Y deberíamos de estar peleando las batallas contra la envidia, contra el celo, con toda contienda, con toda irritación, toda contaminación de carne y de espíritu, como lo dice allá en Corintios. Tenemos que apartarnos de esas contaminaciones, tener cuidado de esas contaminaciones. Porque en nosotros debe existir la paz. Amén. Segar la paz, cosechar la paz. Y eso está en nuestro corazón.
En la primera de Juan 2, verso 16 lo dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Entonces esto lo enlazamos con Gálatas 5:26 que dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, y eso es andar en la carne. Pero si renunciamos a todo eso, entonces estamos venciendo a la carne. Porque podemos hoy vencer gracias a Cristo Jesús. Amén. Ahora, la ley es espiritual, mis hermanos. Quiere decir que viene de Dios. Cuando hablamos de la ley espiritual, viene de Dios. Nosotros solo somos tierra y somos tierra débil. Somos tierra débil. Por eso no os juzguéis. Mirad primero la paja que está en tu ojo. Por eso. Porque somos tierra débil que no puede controlar los malos deseos. Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Aleluya, amén. Por eso es que éramos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque no podíamos controlarnos como usted ve al mundo, ¿verdad? Amén. Amén. El problema no es la ley que es espiritual. El problema está en ni conocer las intenciones de la carne. Entonces, estás peleando con algún pensamiento, con algún deseo. Algo puede estar pasando en tu vida y si tú te dejas dominar por ellas, quiere decir que estás dando libertad a la carne. Así es que no crea que el ser de Cristo solo es quedarnos allí. No, se necesita pelear una batalla y es con nosotros. Peleemos esas batallas. Algo que no me deja llegar a amar a mi prójimo. Tengo que romper con esa barrera y llegar a sentir el amor a mi prójimo. Amén. A todo eso nos referimos cuando hablamos de ley espiritual. Entonces éramos esclavos del pecado y no nos podíamos controlar. Y le decía que el problema no es la ley del espíritu, ¿no? El problema es ni conocer las intenciones de la carne. Ser esclavo de la carne es lastimar a otro. Eso es estar vendido al pecado. Porque Caín, el deseo de matar, lo llevó a la venganza. O sea, ese deseo lo doblegó y mató a su hermano. Lo hizo por envidia. Pero ahora sabemos que Cristo ya pagó, mis hermanos. Amén. Aleluya. Si Cristo ya pagó, ¿tenemos valor entonces? Con todo el respeto que se merece el ser humano, con todo el respeto que debe guardar a las autoridades de Dios, a las que son de Dios. Usted tiene ese valor al frente de lo que está pasando. Y tiene que luchar con enfermedades, tiene que luchar con las envidias, tiene que luchar con toda oposición, pero usted es un triunfante en Cristo. Aleluya. Triunfadores en Cristo somos. Amén. Ahora, todos estábamos esclavizados, mas ahora estamos libres y mostremos esa libertad. Romanos 3, verso 9 nos dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Uno sí pudo ganar la salvación. Cristo Jesús y la ganó para nosotros. Cada vez, mi amado hermano, cada vez que alguien reconoce que es un pecador, ¿qué pasa? La gracia abunda. Amén. Amén. Por gracia somos salvos, lo que dice Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Todo eso es el recordatorio de lo que está en tu corazón. Solo observa tus actos. Mira tus actos. Dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, mire, esta es una cosa muy bonita porque cada vez que alguien confiesa que es un pecador, la gracia abunda porque se salva a otro.
Cada vez que alguien viene a confesar su pecado, hay salvación. Entonces la gracia abunda. El pecado abunda y todos estábamos sujetos al pecado y nosotros ya fuimos libres. Por eso no tenga miedo. No tenga miedo. El miedo está invadiendo a muchos. Éramos dominados, como dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora ya no nos puede dominar porque Cristo ganó la batalla para nosotros y por nosotros. La gracia cumple la ley. Ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. Aquí es, no lo lastimes. No lo lastimes. No lo lastimes. Claramente, el pecado ya no se enseñorea como antes porque perdió su poder. El diablo le gusta que alguien vea inferior a otro. No lo hagas, no le hagas caso. El diablo le gusta que uno mire más pequeño a otro y hace pensar que con darle comida en su necesidad muestra el amor, aunque no lo visite, aunque no lo invite, aunque no lo voltee a ver. El diablo engaña. No te dejes engañar. No te dejes engañar, porque el problema de ver la ley, el hombre puede decir, la ley me ampara. Mire qué problema. La ley me ampara. Entonces, como la ley lo ampara, entonces tiene un señorío. En lugar del señorío que manda Dios, se vuelve un capataz. No de amar como Cristo ama, sino que se vuelve un capataz. Entonces por ahí dice, usted si tiene esposo, usted debe de obedecerle a su marido, y si no, su marido tiene derecho y le va a dar una paliza. Mire, se vuelve un capataz. Entonces le da una paliza y dice que la ley lo ampara. Mire qué problema de ver la ley. El hombre se vuelve un capataz si no tiene cuidado. Por eso no tenemos que dejarnos engañar. No nos dejemos engañar por el enemigo. Amén. Amén. El pecado aprovecha la ley para señorear, es como te digo. Dice allí que tu mujer debe someterte, y si no te hace caso, pues dale una paliza. No es así, amado hermano. No es de esa forma. Pero eso es lo que aprovecha el pecado. Aprovecha la ley para señorear, pero la gracia de Dios lo aplasta, porque Cristo venció. Pues yo amo a mi esposa no por placer, más bien porque es mi prójimo. La cuido, la protejo, la alimento como manda la Escritura. Entonces se da cuenta que es diferente. La gracia de Cristo. Pero si no tenemos la gracia de Cristo, la ley me favorece. Si no me haces caso, te van a castigar. Yo voy a ganar. No, hermanos. No es así. No nos aprovechemos nosotros de la ley. Más bien cumplamos en el amor. Hermanos, no morimos a la ley, morimos al pecado, ¿verdad? Morimos al pecado que se aprovecha de la ley. Y no estamos hablando de las leyes ceremoniales o sacrificios por el pecado que señalaban a Cristo. Estamos hablando de esa ley que está en nosotros. Ama a tu prójimo. Pero hay algo contrario ahí, que el amar al prójimo es perdonar cualquier cosa que sientas que es bárbara. Entonces, sepamos diferenciar ese amor. Ese amor que es donde se cumple toda la ley. Entonces, el problema era la carne. Pero ahora la carne aún puede actuar, pero está vencida. El cuerpo está muerto. El cuerpo sin espíritu está muerto. Igual fe sin obras es muerta. Ahora tenemos el espíritu. Si tu alma está sana, tu cuerpo también puede estarlo. Puede estarlo. Así es que es una forma de poder vencer también toda enfermedad. Romanos 7, verso 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera.
Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Amén. Amén. Pero ahora está activo y está vencido. Cristo lo venció. Amén. Entonces, mire, por eso el hombre no puede separarse de su esposa. No puede hacerlo porque ama a Dios. El amor los une y ahí no hay pierde. El amor de Dios los une. Entonces se perdonan. Y sin la gracia no se pueden perdonar. Es que esa es la diferencia. No porque dice, es porque quiero, es porque siento hacer. Si dice no codicies, es porque está en el corazón. La codicia está en el corazón. Entonces la crucificamos, ¿verdad? Amén. Crucificamos toda codicia, toda envidia, crucificamos todo lo que le haga mal a mi prójimo, lo crucificamos y lo amamos de verdad. Amén. Y esa es la vida que tenemos que llevar. Amén. Amén. La ley no es débil, la ley es fuerte y el peso cae sobre el desobediente. Entonces el santificado la cumple. El santificado la cumple. Nosotros teníamos la debilidad y viene desde Génesis. ¿Sabe qué le dijeron? No comerás, y comieron. Fueron movidos por la concupiscencia, el deseo de saber y conocer y probar. La ley sirvió para esto y sirve aún mientras vivimos, por decirlo así. Adán conoció su error hasta que la ley dice no codiciarás. O sea, hubo una inocencia, ¿verdad? Pero cuando la ley dijo no codiciarás, como Pablo dice, se dio cuenta. Hasta que la ley decía eso, fue a despertar ahí a Adán, ¿verdad? Hay una ley que hay que vivirla, y es la espiritual o la de Dios. Está escrita en un nuevo corazón, pero siempre es atacada por la ley del pecado, porque aunque vencido está en acción por la iniquidad. Por eso, con toda la armadura puesta, debemos caminar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Sin la ley éramos inocentes, pero venida la ley somos culpables. Por eso, por gracia somos salvos. Nadie pudo cumplir, solo Jesús lo cumplió. Amén. Cumplió los mandamientos y Él llegó a la cruz del Calvario por nosotros, por todo aquel que crea. La ley entonces es justa y es buena, lo dice Romanos. El problema es que nadie puede cumplirla, y el único que pudo salvarse fue Cristo, mis amados hermanos. Amén. Así es que Él fue quien murió por nosotros. A ello se refiere: por gracia sois salvos. No por obras, más bien por la obra perfecta de Cristo es que somos salvados. Hay una razón por qué la ley no justifica. La ley no justifica, pues como repito, nadie la cumple, nadie la pudo cumplir, solo Cristo. Por eso la justicia es por la fe en aquel que murió. Como dice Romanos 10:5, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Quiero decir esto, amado hermano, porque dice que porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero no puede hacerlas todas, así es que no puede vivir por ellas. Por gracia somos salvos. Cristo lo vivió por nosotros. Los niños son inocentes. Los niños son inocentes hasta que entienden lo que la ley dice. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Así es que cada padre de familia debe enseñar esto, porque ellos tienen que escuchar. Cristo ya está en nosotros, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿Por qué estábamos bajo maldición? Por no permanecer en la ley. Y ahora la ley es la que permanece en nosotros, está en nuestro corazón. Fíjese que Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá.
Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Pero como nadie las puede hacer todas, cumple una y viola otra. Dice, yo no tomo, pero se va con la mujer del que toma. Entonces no la cumple. Creo lo que el Señor hizo y confieso que es mi único Salvador. Amén. Amén. Se nos hace justos por creer, no por cumplir la ley. Para terminar con el deseo del Espíritu, confieso que Jesús es mi Salvador. ¿Lo confiesa usted también? Amén. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Una vez más, creo lo que el Señor hizo y confieso que Él es mi Salvador. Amén. Bendito sea su nombre para siempre, su misericordia, mis amados hermanos. Gracias por todo lo que hemos escuchado, gracias a Dios, ¿verdad?